Y estamos comenzando este martes 6 de FM Millennium, en este Despertándote en tu sueño, junto a Pablo Vidal, arte de técnica, música y sonidos, Patricio Agosti en la producción, y ya estamos recibiendo a la señora Eugenia Slaide, terapeuta en biodescodificación. Eugenia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Eh, Compartida la alegría, y me pregunto si el Gracias. arbolito, ya sacaste todo para armar el arbolito. Ah, estamos en eso, estamos en eso. Ah, bueno, bueno, muy Mientras importante, tanto, justo. sigo sacando, lo que sí sigo sacando, son síntomas, porque se interesan muchísimo, entonces se preguntan y bueno, me encanta poder evacuarles y no dejarles las dudas, ¿no es cierto?, con esas inquietudes. Bueno, hoy nos vamos a imaginar síntomas de colores como si fueran adornos del arbolito, ¿sí? Y sí, Eh, bueno, tratemos de verlo siempre de colores. Tal cual, tal Esa es cual. esa es la intención de la biodescodificación, ¿no es cierto? Poder mirar nuestros síntomas justamente con alegría. Y bueno, el otro día, cuando cerrábamos la entrevista, nos preguntaban de un síntoma, claro, nos dejaron con un nombre bastante curioso que no era del todo acertado, entonces quedó como un poco confuso. Y era el espasmo, en definitiva, lo que la oyente nos trataba de transmitir, era el espasmo hemifacial. Me voy a permitir, Roberto, hoy Ah, tener unos apuntes, porque es muy importante ser sí, preciso, ¿no? Porque perfecto, estas claro. cuestiones son muy complejas, entonces me gustaría que no se escape ningún detalle. Y para seguir hablando un poco de los síntomas que afectan la piel, nos preguntaban entonces, el nombre correcto es espasmo hemifacial. Y bueno, entonces el espasmo hemifacial podrían ser los tics, si quieren. ¿Viste? Cuando uno tiene un tic, es una contracción, es involuntaria de algún sector, un lugar de la cara, generalmente suele ser de un lado, ¿sí? Entonces, es muy similar a cuando hablábamos en un programa al principio de octubre, que mencionábamos la parálisis facial, o Ah, sea, me acuerdo. la pérdida total o parcial en el movimiento de la cara. Bueno, en este caso suele ser como una contracción. Es un movimiento involuntario, obviamente, como tal, no hay dominio de eso, y que son, podemos decir que son los tics, ¿sí? Entonces, en este caso hay biológicamente, obviamente hay un tema hay una disfunción en un nervio que alimenta los movimientos de la cara, que es el séptimo par craneal. Entonces hay una disfunción en ese nervio que hace que uno pueda mover normalmente los músculos de la cara y está afectada también el área del cerebro que hace que ese nervio funcione normalmente. Entonces, la persona frente a este síntoma, por supuesto, consulta, se descarta con una resonancia de tipo magnético nuclear para ver si hay otro tipo de complejidad, porque obviamente si estamos hablando de una ACV o de un tumor, ya esto es otro tema, es muchísimo más complejo, ¿sí? Acá nos quedamos simplemente con el tema de que no hay ninguna otra complicación, pero aparece este tema de
esta contracción involuntaria de la cara, o puede ser también la parálisis total o parcial de la cara, porque este nervio está afectado. Entonces la persona va, atiende los efectos, hay alguna especie de medicación, a veces requiere también cirugía, pero bueno, esto es atender los efectos. El asunto es poder complementar y comprender el origen, la causa, que es justamente en lo que nos enfocamos en la biodescodificación. Y al igual que hablábamos con la parálisis, estamos hablando de la afectación de la capa del ectodermo. Es decir, la persona percibe o ha percibido un peligro en el territorio que le impide moverse, gesticular, decir, hablar, porque estamos hablando de la parte de la cara, exponerse, es decir, la persona en algún momento se sintió amenazada o expuesta, ¿sí? Y entonces ha pasado vergüenza, deshonra, esto de di la cara por tal y luego quedé mal, dije tal cosa y resulta ser que esto afectó mi honra, mi reputación, me siento como en deshonra. Es decir, hay un tema de sentir vergüenza, ¿no? En esto de exponer justamente el rostro, la cara, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona percibió un peligro en el territorio, en el contexto, ¿sí? Y entonces, que concretamente tiene que ver con exponer la cara, ¿no? Y también se le suma un conflicto de desvalorización, porque si la persona se siente avergonzada, siente vergüenza, hay un tema de desvalorización. Entonces ahí puede haber dolor, puede haber inflamación, ¿sí? Puede haber atrofia muscular, porque todo lo que tiene que ver, si al tema del nervio se le suman los músculos, hay un conflicto ahí de desvalorización. Entonces, si bien la persona puede ir y atender el efecto, es muy importante preguntarse cuándo te empezó, qué contexto estabas transitando, tuviste algún estrés, estuviste expuesto en alguna reunión, en alguna situación, recibiste alguna noticia de alguien de tu entorno y sentiste vergüenza, sentís que no podés salir a dar la cara, ¿no es cierto? Literal, o saliste a defender a alguien, diste por alguien la cara y luego quedaste mal. Bueno, ayudar con todas estas preguntas para ubicarnos en el contexto y tratar de ubicar la situación, ¿no? Así que bueno, esto era respondiendo un poco la inquietud de la consultante, de la oyente, digamos. ¿Me ibas a decir algo, Roberto? Antes, si me permite, sí, quiero contarle a la audiencia que se va sumando en Millennium, que estamos Sí, hablando con Eugenia Laibe, la pueden encontrar como @eugebiodescodifica, ¿no? En Instagram, sí, y siempre, como todos los martes, en su columna exclusiva, estamos descodificando, ¿no? El origen de los síntomas, que lo que pareciera algo que nos afecta es una alerta a nuestro sistema. claro, un llamado de atención, ¿no es cierto? Hay algo que el alma nos quiere expresar a través del cuerpo, hay un impacto, un shock que la persona recibió, una necesidad psicológica que quedó ahí sin respuesta. Entonces, la biología se pone en modo supervivencia, es decir, activa un programa de supervivencia, se expresa por supuesto a través del síntoma, para que podamos comprender, ¿no es cierto?, qué hay detrás, es decir, cuál es esa necesidad mental o emocional que quedó sin respuesta. Por ejemplo, nos hablaban también el otro día, nos preguntaban del herpes en los ojos. Hablábamos nosotros del herpes que afectaba, por ejemplo, la zona genital o la zona de los labios, y el herpes de los ojos comúnmente se la conoce más como queratitis, ¿sí?
Y también, justamente, si afecta la vista, tiene que ver con esto que vemos, es decir, vimos algo que percibimos como sucio, ¿sí? Como desagradable, esto que veo me resulta sucio, y ahí aparece justamente el tema del herpes. ¿M? Después, ya que hablamos de la vista, por ejemplo, podemos mencionar eh, la irritación de los ojos. Es muy similar, Ah, pero bueno, lo menciono porque en esta época también primaveral, bueno, ya casi verano, pero mucha irritación, ¿no? Este tema de la alergia, pero más allá de que del tema puntual de la alergia, que tenga que ver con un alérgeno, ¿no? El aire, puede ser hasta el sol para muchas personas, algún alimento, el polvo, etcétera. Cuando hay irritación, es literalmente esto, es decir, ¿qué te irrita? ¿Viste? ¿Qué te irrita de lo que estás viviendo? ¿Qué te irrita de lo que estás viendo? ¿Viste que se te ponen los ojos colorados? O sea, hay una irritación, es decir, ¿qué te irrita? ¿Qué me irrita de lo que veo? ¿No? Es muy importante preguntarse también, a ver cuándo aparece esta irritación. Siempre es cuando la persona encuentra alivio, ¿no? Aquello que lo irritó. El síntoma aparece en fase de solución. Entonces, es bueno preguntarse qué de lo que viste te irritó, qué de lo que estás viendo te irrita, porque esto puede ser a diario. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Después, la sequedad de los ojos, muchas veces, bueno, hablan también, ¿no? De la sequedad en la piel, pero la sequedad en sí de los ojos, que la persona se está poniendo lágrimas, gotas, también es un síntoma muy común y tiene que ver con eso que veo, no lo acepto, es decir, no acepto aquello que veo. Es decir, está hablando de personas que les cuesta mucho aceptar a los otros y a la realidad tal como es. Y entonces tienen esta intención de querer que sea diferente. Es decir, no me hacen caso, hacen todo al revés, les doy una indicación y hacen lo contrario, no toman en cuenta las indicaciones que les doy, es decir, no están respondiendo a mis consignas, la realidad no responde a mis expectativas, es decir, hay una resistencia a aceptar las situaciones y a las personas tal como son, ¿no? Acá en este caso la pregunta sería esa, es decir, ¿qué no estamos aceptando? ¿Dónde no estamos fluyendo naturalmente? Que no significa obviamente compartir. Esto está bueno siempre porque lo preguntan, ¿no? ¿Significa que tengo que aceptar? No, claro que no. Cuando nosotros hablamos de aceptar es eh, no resistirse, ¿no? Dejar de poner resistencia a aquello que no está en nuestras manos modificar. Y en la vista, los temas de vista tienen mucho que ver con esto, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, el astigmatismo, que es la visión borrosa, también es no querer ver el detalle. O sea, uno ve en el astigmatismo, pero no ves el detalle. ¿Y por qué no ves? Esto es no querer ver los detalles, lo que hay detrás de lo que estamos viendo, ¿no? Porque si claro, veo con detalle, me va a generar algún conflicto. Si veo con detalle, voy a entrar en una situación pantanosa para mí. Es decir, mejor esto no lo veo. Es como elegir lo que quiero ver y lo que no quiero ver, ¿no? O el tema de la miopía, por ejemplo. Es decir, la persona ve de cerca, mejor veo lo cercano. Lo que está más lejos, prefiero no verlo. Prefiero no ver a quién se alejó, prefiero no ver a quién falleció, me resisto a ver lo que está lejos, es decir, me resisto a ver el futuro. Prefiero ver lo claro. cercano, ¿no? O en el caso que la persona tenga problemas de cerca, es el presente, ¿no? La famosa presbicia, es el presente, lo cotidiano, lo inmediato. Pero bueno, en definitiva,
vuelvo, todos estos temas de vista tienen que ver con esto, ver, yo digo ver de vuelta, están vinculados con el resistirnos a aceptar la realidad, las situaciones, las personas, tal como son, ¿no? Entonces, está bueno proponernos dejar de resistirnos, aprender a soltar las expectativas, a proponernos aceptar aquello que no podemos cambiar y enfocarnos en aquellas cosas que sí podemos cambiar. Y también con todos los síntomas de alguna manera nos hablan de esto, porque siempre hay detrás de la sintomatología alguna que se expresa, ¿no? Esto que es el expresarse el cuerpo a través del síntoma, siempre hay alguna culpa que quedó atascada, hay algo que no perdoné, hay alguien a quien no perdoné, ¿sí? Hay algo que me cuesta aceptar, eh, hay, hay situaciones con las que nos cuesta ser flexibles o fluir naturalmente, entonces nos resistimos, situaciones que nos cuesta asimilar, y entonces el cuerpo se expresa, es decir, el cuerpo habla. Entonces, siempre son bienvenidos los síntomas para poder comprender que si, depende qué tejido, qué zona está afectada, cuál es la capa embrionaria de las que hablaba Hammer, para poder entender cuál es el conflicto que hay detrás, ¿no? Y ayudamos muchísimo a la persona, porque la persona, además de atender el efecto, el consultante, se va a empezar a preguntar, es decir, ¿dónde se originó y por qué? Entonces empieza a tomar conciencia de que no es casual, es causal, y que comprendiendo el origen y la causa de su síntoma, puede comprender aquella necesidad mental o psicológica o incluso emocional que quedó sin respuesta, ¿no? Puede comprender las emociones en las cuales quedó anclada y entonces se puede brindar la oportunidad de incorporar recursos que le permitan salir de ese estrés e incorporar bienestar en su vida, en todas las áreas, ¿no? Hoy se ha sumado mucha gente, nueva. Me Gracias, gustaría que gracias. recordaras eh, cómo es una sesión, cuánto dura, que son online. Sí, las sesiones son online, duran aproximadamente entre una hora, hora y cuarto, dependiendo, por supuesto, el tipo de conflicto o síntoma que la persona traiga a sesión y depende del grado de toma de conciencia que tenga también el consultante, es decir, su apertura, ¿no? El propósito o el objetivo es agotar ese síntoma o ese conflicto en una sola sesión. Luego dependerá, por supuesto, al menos de la forma en que yo lo trabajo, ¿no es cierto? Luego dependerá del consultante tomar una nueva sesión por el mismo síntoma, el mismo conflicto, u otra sesión por otro conflicto u otro síntoma. Pero en principio la intención es esa y complementa todo tipo de terapia que la persona esté transitando convencional o tratamiento, por supuesto. Nunca le vamos a decir no deja ese tratamiento o esa terapia, sino que esto es un complemento, ¿no? Donde incorpora recursos, herramientas de programación neurolingüística, de metafísica, filosofía, en fin, es decir, herramientas diferentes que le permiten una percepción distinta de lo que le está sucediendo, ¿no? Qué importante, como un gran portfolio para Claro, el bienestar y la salud en todos los claro, claro. cuerpos, porque somos un holos, ¿no? Una totalidad. Sí, eso es muy importante lo que decís, porque justamente eh, es importante tomar conciencia, y esto lo hacemos en biodescodificación, que cuando uno queda anclado en un conflicto emocional,
¿no? En emociones que no fueron canalizadas sanamente, o uno no les dio el lugar, esto va a afectar a nuestro cuerpo energético, es decir, nuestra energía, porque somos energía. Y al afectar el cuerpo energético, disminuye nuestra energía, se desequilibra, nos vamos quedando sin energía, y de esa manera enferma el cuerpo físico, es decir, es cuerpo emocional afecta al cuerpo energético, y la afectación del cuerpo energético afecta al cuerpo físico. Por eso es importante trabajarlo de manera, abordar holística e integralmente, ¿no es cierto?, lo que nos sucede. Sí. Eugenia, ¿nos recordarías tu WhatsApp de contacto? Para los que nos están escuchando desde el exterior de la Argentina, tienen que anteponer el prefijo más 549. Y después, 1156551056. Y el perfecto. Instagram, bueno, ya lo Sí, dijiste, ¿no? Euge Biodescodifica. @eugebiodescodifica el Instagram y el WhatsApp de contacto 11 56 55 10 56. Bueno, Euge, paciencia con el armado del arbolito y Claro. te esperamos con síntomas de colores para darle más onda la semana que viene. Siempre los Bueno, cómo, martes. bueno, cómo no. Muchas gracias, gracias a los oyentes por sus inquietudes, gracias Roberto por tu calidez de siempre, y a la radio, por supuesto. Muchas gracias, Te espera- te esperamos, gracias a vos. gracias, Bueno, la gracias. terapeuta en biodescodificación, la experta Eugenia Slaide, en este Despertándote en tu sueño en el aire de Milenio.